Cristóbal Bercesio hace un par de minutos en las noticias de las 6 hablaba del drama de Francia con 30.000 contagiados en estos últimos días, en estas últimas horas. Esta ola de contagios se ha denominado la segunda ola de contagios en Europa. Es terrible. Queremos conversar con el investigador del Instituto Milenio de Neurociencia Biomédica de la Universidad de Chile, Matías González, para que nos ayude a descifrar lo que está ocurriendo en Europa. Cuando algunos países, de pronto, Matías, lograban controlar el coronavirus, como ocurrió en Italia en el verano reciente, con algunas medidas que se tomaron durante la temporada estival, de pronto viene esta segunda ola y ya están con 10.000 contagios diarios. ¿Qué está pasando en Europa? Alarmas por doquier. Gusto saludarlo, ¿cómo está? Un gusto, Pedro, buenas tardes, gracias por la invitación. Gracias a usted por atendernos. Oye, es interesante tu relato, esto de alarma. Yo no lo daría como alarma, yo diría que es básicamente asumir el drama que se está viviendo y ser honesto, algo que Francia en un comienzo no lo fue. Y yo creo que esta honestidad del primer ministro, del presidente, de salir a hablar es muy buena. Cuando las autoridades hablan con claridad y son honestos con la ciudadanía, yo creo que eso se agradece. Y eso es lo que estamos viendo en Francia. Sí, los franceses han tomado una serie de medidas extremas. Sí. Eso tiene que ver con alarmas encendidas porque el ataque del coronavirus ha sido virulento después del verano europeo, ¿no es así? Sí, eso es importante. El coronavirus en un principio se controló en Europa, en la mayoría de Europa, en verano, lo cual nos habla un poquito también de las características de este virus. Sabemos que las condiciones, como por ejemplo el invierno y todo, hacen un poco más grave esta situación respiratoria y el contagio. Y obviamente, al igual que en Chile, como lo estamos viendo ahora, la situación se ve un poco más controlada, pero hay que recordar que es lo opuesto en Europa y ahora se acerca el invierno y la situación se empieza a descontrolar. Entonces, cuando me han preguntado en otros lados, hay que mirar esto con cuidado, porque en la medida en que en Europa los casos se descontrolen, eso puede ser el fiel espejo de lo que nosotros vamos a pasar el próximo año acá en el próximo invierno. Entonces, o sea, eso es importante. Perdón, Matías, ¿tú crees que esto es una cuestión o sea que el virus está irrumpiendo más fuerte por el cambio de estación? ¿Sería esa la causa de lo que está ocurriendo? ¿Ah? Sí, hay un tema en la estacionalidad. Obviamente, el coronavirus cuando partió en Europa, yo estaba en Francia en febrero. Sé cómo partió esto allá. Y el tema cuando partió, fueron muy cautos los franceses, estamos en invierno, tranquilo, mantengamos la calma. Y cuando ya se les descontroló, ahí ya pusieron muchas más alertas. El tema es que, esto te estoy hablando en marzo, estamos saliendo del invierno en Europa. Empezaron a mejorar los números y también, en cierto sentido, fue el pic en la primera instancia, porque empezaron a testear más, porque se empezó a reactivar todo lo que esto conllevaba, ya ver que en el fondo ya estaban infectados en Europa y teníamos que tomar medidas. En esta segunda ola, que es lo que se está viviendo ahora, lo que ya conocemos un poco más con las investigaciones, la estacionalidad es muy importante. El que los casos disminuyan en invierno tiene que ver también con la presencia del virus en el medio ambiente y la estabilidad del virus o la vida de este en el medio ambiente. Entonces, en invierno, eso lo han mostrado algunas publicaciones, es mucho más agresivo o incluso hay mayor casos de contagio. Y eso es lo que estamos viendo en Europa. Europa está en el invierno y nosotros en Chile estamos entrando al verano, entonces estamos bajando un poco los casos. O sea, ¿tú crees, Matías, que nosotros vamos a tener una época, un tiempo de relativa bonanza, no seamos exagerados, o sea, como está el virus ahora, que, bueno, por ejemplo, en nuestro país está más o menos controlado, en Argentina para nada, con una cordillera que nos separa, el panorama es completamente distinto, pero ¿tú piensas que abril del próximo año, con el otoño a puertas, ya comenzando los primeros fríos y el invierno, luego podría repetirse el fenómeno europeo de este momento? Totalmente. Yo creo que en primera instancia hay que ser súper cautos. El virus en Chile no está controlado. Está todavía 1.700, 1.800 casos diarios. No es que el virus esté controlado. A diferencia de España, por ejemplo, España y otros países europeos, Francia, donde hubieron días donde no habían casos. Sí, o China, por ejemplo, que China no tenía casos.
Eso es tener control. En Chile todavía seguimos teniendo casos. Y lo que toda la evidencia dice es que en la medida en que nosotros somos menos restrictivos, es decir, se abre el comercio, se abren los bares, tenemos todo este relajo de las medidas, los casos aumentan y aumentan de manera exponencial. Y eso es lo que está mostrando Europa. Y toda la estadística, y aquí cualquier epidemiólogo que te abre, sabe que las segundas olas son mucho más graves que las primeras. Pero graves en Chile, cantidad, parece. Perdona, Matías. Sí. Graves en cantidad, pero da la sensación que en general el número de muertos es menor que en la primera ola, ¿o no? Da la sensación que es menor, pero eso también es una falsa seguridad. ¿Por qué razón te lo digo? Porque en la segunda ola, y esto yo creo que a todos nos pasa con una segunda experiencia, uno está un poco más preparado, ¿ya? Por ejemplo, en Chile hoy en día, si nos agarráramos una segunda ola, todos sentiríamos que tenemos más ventiladores, tenemos más camas críticas, tenemos una red más integrada, sabemos el arsenal terapéutico que tenemos que ocupar en los hospitales, entonces estamos un poco más preparados. Sin embargo, y es súper obvio, y te lo pregunto a ti mismo, ¿qué pasa si todos se contagian al mismo tiempo? Obviamente van a empezar a aumentar las muertes, van a empezar a aumentar los casos, que es lo que ya está pasando, por ejemplo, en Bélgica. En Bélgica esa es la situación, las camas son críticas. En República Checa también están en una situación bastante crítica, sus centros asistenciales, y los casos empiezan a aumentar. Entonces, en la medida en que obviamente estamos más preparados, yo creo que eso es un gran logro que ha tenido, independiente el partido político que uno tenga, hay que agradecer a los profesionales de la salud y al ministerio que ha trabajado para que estemos mejor preparados. Pero eso no significa que si todos nos contagiamos, el sistema vaya a responder de buena manera. Ahora, esperamos la vacuna. No creo que sea la gran y definitiva solución, pero por Dios que nos puede ayudar, ¿o no? Mira, yo saco mi título, soy químico farmacéutico de profesión. Y es claro, yo a todos cuando nos enseñan en la universidad, las investigaciones para cualquier medicamento y vacuna toman entre los 10 y 15 años. Y el ejemplo más claro que te doy es la vacuna del ébola, que fue un récord de 5 años. 5 años. En este sentido, lo bueno que ha tenido esta causa, a diferencia del ébola y otras, es que hay muchos centros trabajando al mismo tiempo. Pero eso es bueno y malo. Tenemos varias opciones, todos esperamos que sea en menos de 3 años. Esa es mi perspectiva, menos de 3 años. Yo creo que incluso ya segundo semestre del 2021, 2022. Sin embargo, hay muchas otras iniciativas, muchos otros tipos de arsenal terapéutico, anticuerpos monoclonales como lo que usaron con Donald Trump, y terapias clásicas con corticoides, por ejemplo. Pero claro, es la vacuna lo que uno espera, es la vacuna lo que todos estamos apostando, pero uno espera que salga. Yo soy un poco más negativo en ese sentido. Tú eres escéptico en cuanto a los plazos, o sea, sí, lo que dijo perdona, Matías, lo que dijo el ministro París el otro día, que es muy probable que tengamos la vacuna funcionando en nuestro país hacia marzo del 2021, ¿tú lo encuentras casi una utopía? Es una utopía, y ahí yo creo que el ministro no conoce tanto quizás de cómo funciona el desarrollo farmacéutico. De Oxford está esperando recién tener los primeros resultados en marzo del próximo año, y yo te voy a poner unos números súper claros. La población mundial, todo el mundo, 7.000 millones de habitantes aproximadamente. Si nosotros pusiéramos a todos los laboratorios a producir la vacuna, pensando que hay una única vacuna, si pusiéramos a India como el gran productor, si pusiéramos a México, Argentina y países europeos a producir, la mayor cantidad de vacunas que podríamos recién llegar a producir, hablan todos del orden de los 3.000 millones de dosis. Aún así, te quedan 4.000 millones de personas sin vacunas. La pregunta que uno se hace ahí es, ¿podemos creer que las vacunas van a llegar inmediatamente a Chile o van a empezar a ser repartidas, por ejemplo, en China, Estados Unidos, países europeos que en el fondo pongan la plata arriba de la mesa? Entonces yo creo que hay que ser cauto con esto, y en ese sentido la mejor vacuna es la conciencia, lavarse las manos, mantener el distanciamiento físico con todo lo que ello implica y usar mascarilla. Y tomar las medidas también que sean necesarias para evitar que la segunda ola sea tan violenta como lo está haciendo en Europa en este momento. Es terrible. Yo converso con a veces amigos que están en Francia, en París, algunos ponen en riesgo su salud por ir a tomarse un café, que es tan agradable ahí frente al Sena, y también uno lo ve acá en Chile, que hay gente que le encanta ir a tomarse. Yo a veces he pasado por Pío Nono, uno ve las calles llenas, gente tomando, e incluso fumando y todo. Yo creo que este es el momento de no poner en riesgo a la familia, de no poner en riesgo a la salud de uno, y de tener miedo si el coronavirus no se ha ido del ambiente. Así es. Matías González,
Ha sido un gusto conversar contigo esta tarde en el Rompecabezas para que nos des una visión de lo que está ocurriendo en Europa, que obviamente nos preocupa a todos porque vemos que el marzo reciente estuvo... Ahora, hace poco ocurría cuando empezamos a mirar Europa y todavía lo veíamos como un fenómeno distante, y al poquito tiempo empezamos a vivir en abril ya y mayo profundamente el ataque del coronavirus en nuestro país. No es por nada, Pedro, y disculpa que te interrumpa. ¿No? La Organización Mundial de la Salud y todo nos están enseñando esta palabra que yo creo que choca un poco de la nueva normalidad, ¿ya? Hay que aprender a vivir con este virus. Es que todavía no hay nueva normalidad, yo creo que hay una nueva anormalidad. Anormalidad. Sin embargo, vamos a tener que empezar a acostumbrarnos a invertir, por ejemplo, parte de nuestro presupuesto familiar en mascarilla, en alcohol gel y todo, y a vivir con este virus por unos 2 o 3 años. O sea, no es menor. Y eso tiene un impacto psicológico, emocional, afectivo, que no solo tiene que ver con vacunas y medicamentos, sino que incluso a veces con la tranquilidad psiquiátrica que nos va a implicar esto. Gracias, Matías González. Gracias, Pedro. Gracias. Estudioso, investigador, epidemiólogo de la Universidad de Chile, conversando en el comienzo de este rompecabezas con nosotros.